pudieron llegar y bienvenidos los que se añadan por primera vez. Ya vamos a dar comienzo porque el reloj avanza. Ponemos de pie, hacemos una oración y damos ya comienzo a la primera clase. Padre, en el nombre de Jesús te doy las gracias. Estamos reunidos en tu nombre y ahora vamos a desarrollar la primera clase de este año 2026 de la Escuela Bíblica, pidiéndote, Señor, la guía y la inspiración del Espíritu Santo, que tú nos clarifiques tu palabra en nuestros corazones. Oramos por todos los hermanos que están en forma presencial, que lo puedan continuar a lo largo de cada semana de este año. También oramos por los hermanos de las redes, los que nos van a acompañar, Señor, los medios que estarán transmitiendo también estas clases, y a donde lleguen sean de bendición, de edificación para tu pueblo. Ahora yo me pongo y en el nombre de Jesús damos comienzo. Gracias, Padre. Amén, amén y amén. Reciba su asiento, Dios le bendiga. Ya estamos en el aire. Amén. Gabriela, estamos en el aire. Sí, pastor. Sí, pastor. Hermana Gabriela está con la grabación, hermana Nancy es la que nos asiste con la de internet, con las redes. Acá está el número del WhatsApp, del grupo de WhatsApp de hermana Nancy. Los que quieran inscribirse como alumnos o recibir el material, comuníquese ese número que está en WhatsApp. Le van a enviar por GPS el material, así que quiero dar una pequeña reseña antes de comenzar con la clase. Estamos en el cuarto año, las clases son gratuitas, no tienen que pagar nada, recibe el material vía las redes. Esto se transmite en mi página de Facebook y luego se sube al canal de YouTube, que para entrar tiene que poner Sergio Hebel y busca. Hay en este momento 180 clases de los 3 años que pasaron para atrás, 60 clases por año, 20 me pertenecen y 20 están a cargo del pastor Pablo, ¿no? Así que puede entrar, ponerse al día. Si quiere calificación, contáctese con la secretaria para mandar un cuestionario para recibir primeramente el material. Todos pueden armar su carpeta, los que están presentes y los de las redes también se les puede enviar. Arma su carpeta con la materia que se da cada año, ¿no? Las materias son independientes, las clases son independientes. Es como la universidad, que usted va y rinde materia. No tiene que cursar el primer año para el segundo, el tercero, sino que puede ir rindiendo las materias que se dieron. Se dan generalmente 2 materias por año, ¿no? Y esas materias están grabadas en el canal de YouTube. Quiere decir que usted la puede escuchar, pide el material, se le manda, arma su carpeta, responde los cuestionarios, lo envía, le corregimos y a fin de año se lleva la constancia de la materia que ha aprobado. Por ejemplo, acá tenemos 2 certificados que quedaron del año pasado, que creo que el hermano vino hoy, ya le entrego. Enrique Juan Gómez, que aprobó demoniología y homilética. Esto se dio el año pasado. Hermano, Dios le bendiga, Dios le bendiga. Y bueno, quiere decir que el certificado va a declarar las materias que dio. Si usted reprobó homilética, se le coloca la que aprobó, ¿no? Siempre se dan 2 o 3 por año. Así que tiene 2 del año 1, 2 del año 2, 2 del año 3, y si Dios nos ayuda, 2 de este año 4. ¿Qué le quiero decir con esto? Que
son independientes, no son correlativas las clases. Lo que todos los años son independientes, un año del otro, son materias. Si no quiere responder cuestionario, no quiere calificar, bueno, puede ser oyente simplemente, ¿no? Asiste como oyente, tanto virtual como presencial, ¿no? Sin ningún compromiso. También si quiere la carpeta, se la lleva, si no puede tener acceso a la carpeta. Lo que no va a tener acceso es al certificado. No, esta es la forma que estamos desarrollando. Vuelvo a decir, ya por muchos años, estos que viene del año 1983, así que haga su video, los años que estamos dictando las clases. A veces hemos suspendido en forma local, porque todos nuestros hermanos ya atravesaron los cursos, entonces a veces nos tomamos un descanso, tanto que vengan hermanos nuevos, pero cuando no estamos local, estamos itinerantes con alguna iglesia hermana que nos ha invitado, nos ha abierto la puerta. Generalmente acá en la zona, muchas iglesias vecinas, yo he dado los 4 años en sus congregaciones, ¿no? Nos han invitado para hacerlo y lo hacemos con gusto. Bien, vamos a ya desarrollar cualquier duda, pregunta que los hermanos tengan, los que están presentes, me detienen, levantan la mano, me detienen y vamos a tratar de sacar todas las dudas que pudiera haber, ¿no? Siempre moviéndonos dentro del tema, si no sería muy disperso el asunto, ¿no? Y los hermanos de las redes, cuando se graba la clase, abajo tiene la opción de hacer comentarios y en ese comentario puede enviar la pregunta. Yo leo todos los comentarios y cuando me encuentro con la pregunta se la contesto, ¿no? Esa es la forma que desarrollamos las clases. Todos los lunes, 19 horas, horario de Argentina, estamos acá con las clases bíblicas. Bien, este año vamos a retomar, algún año nos quedamos por la mitad, empezamos a desarrollar, pero no continuamos, no sé cuál fue el motivo, pero vamos a retomar el tabernáculo, ¿no? Este año, y el pastor Pablo va a estar con un tema paralelo que es Éxodo, ¿no? La salida del pueblo hebreo de la esclavitud. Ese va a ser el tema de Pablo. Y el tema mío, el tabernáculo, que muchos lo obvian, lo dejan, porque, bueno, o no lo entienden o piensan que era una cosa para los hebreos, pero diferenciar la Biblia y decir esto era para antes, esto es para ahora, esto es para los judíos, esto es para los romanos, eso no se puede hacer, lo hemos visto en hermenéutica, que no se puede cercenar la Biblia ni graduarle, darle escalas de valor o escalas de inspiración. Esto es un vicio que tiene el pueblo evangélico, que yo lo he escuchado en los púlpitos. Si esto dijo Pablo para aquel tiempo, esto dijo Pedro para... No, no se puede hacer eso, no tenemos autoridad para hacer eso, porque la misma Biblia reclama que toda ella es autoritativa e inspirada divinamente, toda. Por eso dice Pablo en segunda carta a Timoteo, toda la escritura es útil para corregir, para instruir, toda, completita, es palabra de Dios, ¿no? Y es para nosotros, porque ¿quién tendría autoridad de decir, esto es de Dios, esto es de Pablo, esto es de Santiago, esto es para los judíos, esto es para ahora, ¿no? Esa graduación que hacen, o esa escalera que hacen de inspiración, es sumamente peligrosa, porque por eso la falsa doctrina. Porque dice, no, eso enseñó Pablo, porque en aquel tiempo la cultura, el pueblo hebreo, igual que darle, ¿no es cierto?, darle la importancia cultural de las épocas.
Dice, no, porque antes o en aquel tiempo, no, la palabra de Dios, y si pasará el cielo y la tierra, la palabra de Dios no pasará. Así nos toque entrar en una era donde veamos humanoides o robots dirigir el tráfico, la Biblia va a seguir siendo la misma. No se adapta a las culturas, porque las culturas van y vienen, las culturas tienen que ver con la moda, la tendencia, con la sociedad. Hay sociedades liberales, hay sociedades más cerradas, hay sociedades conservadoras. Entonces, si vamos a tratar la Biblia a cada sociedad o a cada época o a cada tiempo, vamos a hacer un desastre con la palabra de Dios, ¿no? Porque va a decir, no, esto no se aplica para los japoneses, esto no se aplica para los alemanes, esto no se aplica para los indios guaraníes, ¿no? Por eso que algunos misioneros que van a los pueblos indígenas terminan con congregaciones que son cualquier cosa. Yo he escuchado a algún misionero decir, no, en África las mujeres vienen al culto desnudas, no usan sostén en la parte de arriba, y bueno, es su cultura. Bueno, la cultura de las tribus acá, locales, nativas, a veces es el padre tener relaciones con la hija, o los hermanos con los hermanos, o el tío con la sobrina, porque no tienen educación, no tienen moral, no tienen principios, son indios. Duermen en una choza comunitaria todos juntos. Algunos ni baño no tienen, salen de la choza y hacen ahí al costado. Los perros vagabundos que tienen en la aldea terminan comiendo el estiércol. Ahora, se convierten al Señor, todo eso tiene que cambiar. No es el Evangelio que solamente llevamos a Cristo, sino llevamos toda la palabra de Dios, y bueno, y van a tener que aprender la moral que enseña la Biblia, la higiene que enseña la Biblia, las buenas costumbres que enseña la Biblia, la convivencia, la relación parental, ¿no? Porque no puede un abuelo embarazar a la nieta y ser cristiano, después ir al templo a cantar corito, ¿no? Es decir, que no podemos adaptar la palabra a la cultura se adapta a la palabra. Por eso la palabra tiene una autoridad y sigue siendo la misma que era en el siglo I, que es ahora en el siglo XXI, y si Cristo no viene en el siglo XXV, la palabra va a ser la misma. Bueno, se va a adelantar el mundo, va a haber computadoras, va a haber tecnología, va a haber, quizás andemos desnudos, o quizás anden disfrazados como bolsa, como andan algunos. Eso es cultura. Pero la palabra de Dios tiene que tener una línea, tiene que tener una estructura que no puede ser violada y no puede ser adaptada, ¿no? Tiene que mantenerse siendo la misma palabra, teniendo el mismo valor moral y espiritual que tenía en el siglo I. Bueno, dice, en el siglo I no había pantalón, en el siglo I usaban túnica, en el siglo I usaban turbantes, sí, todo lo que quieran, pero la decencia, la honestidad y el pudor estaban en vigencia como están ahora. Ahora usamos pantalón, usamos falda, pero el pudor, la decencia de una vestimenta cristiana sigue en vigencia. En aquel tiempo, no sé, yo no vivía allá en Oriente, pero quizás hubiera túnicas transparentes. No sé, no lo creo, por la cultura oriental no lo creo, pero vamos a hacer un supuesto. Quizás hubiera túnica con tajos para mostrar el trasero, no sé. Las modas fueron siempre, la renovación fue siempre. Entonces, ¿qué había que enseñar en ese tiempo? Que se pusieran túnicas honestas, que se vistieran con pudor, con vergüenza, con atavío honesto, como enseña la palabra. No importa si fuera túnica o pantalón. ¿Me entiende? Ahora, hoy usamos pantalón, pero eso no significa que un varón se ponga un chupín apretado, mostrando todas sus intimidades, porque no
no coincide con el pudor y la vergüenza cristiana. Entonces va a tener que rebuscársela o mandar a hacer pantalón más holgado, ¿no? Dice, total, yo soy hombre, tengo pantalón, pero hay pantalones que son espantosos, porque muestran todas las partes masculinas, ¿no? Y con las polleras lo mismo, con la falda lo mismo. Yo uso falda, pero ¿qué falda? Hay falda transparente, hay falda con tajo, hay mini falda, hay falda que la hacen con retazo de un pañuelo, con un pañuelo hacen dos faldas, ¿no? Y bueno, pero la mujer cristiana no puede entrar en ese camino. Después, para los que alegan de la túnica, hasta hoy, en las costumbres orientales, de los pueblos orientales, hay una túnica femenina y hay una túnica masculina, ¿no? Y lo que la Biblia dice, no vestirá el hombre hábito de mujer, ni la mujer hábito de hombre. En otra, la versión moderna, 1960, dice, no vestirá traje. No habla de pantalón ni de falda, porque depende de la sociedad donde la palabra de Dios vaya, no sé los esquimales cómo se visten, pero habrá una ropa para el varón esquimal y habrá una ropa para la mujer esquimal. Y lo que Dios no quiere es que la mujer sea confundida con un hombre, ¿no? Que hoy en día subimos en un transporte público y tenemos que verle la barba para saber que es nene, ¿no? Porque mientras le miramos de atrás parece una nena. Ahora se da vuelta, tiene la chiva, los bigotes, ¿no? ¿En qué quiere decir? Que Dios quiere que el hombre sea hombre y la mujer sea mujer, que no se confunda, ¿no? Vuelvo a decir, la cultura que sea, si viviéramos en Oriente estaríamos hablando de túnica. Y le diríamos a los varones, use la túnica masculina, que jamás un oriental se va a poner una túnica femenina, jamás, ¿no? Porque ya su cultura no lo permite. Lo mismo el cabello, la mujer deja criar su cabello, el varón corta regularmente. El tema es diferencia varón y hembra. Por eso la Biblia no dice no usará pantalón, o el varón no usará falda. Ahora se había puesto de moda la falda para el hombre. En algunos países europeos es común ver a los hombres ir a la oficina con pollera. Entonces, es romper la moda, y el mundo rompe los mandamientos de Dios, mezcla. Entonces, al varón lo hace vestir femenino y a la mujer lo hace vestir masculino, ¿no? Para mezclar. Y lo que Dios no quiere que se mezcle, quiere que sea varón y hembra, porque así lo creo, y se diferencia. Ahora, no vivimos en Oriente, vivimos en Occidente. Y yo suelo decir para los contradictores que dicen eso no es importante, Dios mira el corazón. Sí, Dios mira el corazón, pero el mundo, tu vecino, tu pariente, la iglesia misma, le miramos el cuerpo, miramos su vestimenta, miramos su porte, ¿no? Y si usted no tiene un porte cristiano, por más que usted diga, en mi corazón es un corazón puro y limpio y Dios conoce el corazón, pero el mundo no va a mirar el corazón porque no lo podemos ver. Usted ahora no puede ver mi corazón y yo no puedo ver el suyo. Eso es solo Dios. Yo puedo ver el corazón si Dios me revela, el Espíritu Santo me revela un don, una revelación. Que Dios me muestre el corazón, ahí sí. Pero si no, yo veo carne y hueso y usted ve carne y hueso. Y el mundo ve carne y hueso. Entonces dice que el cristiano se santifica en espíritu, alma y cuerpo, completo. Tenemos que purificar y entregar a Dios el alma, que es el asiento de las emociones, el espíritu, que es el ser, y el cuerpo, porque el cuerpo es templo del Espíritu Santo. Entonces, es una ignorancia completa decir Dios mira el corazón, no le importa qué nos ponemos o qué nos vestimos, ¿no? Sí le importa al Señor. La vestimenta la diseñó Dios allá en el huerto,
y luego cuando apartó al pueblo de Israel y apartó el sacerdocio araónico, el sacerdote hebreo, también la ropa la diseña Dios. Hasta los calzones del sacerdote diseñó Dios. No sé si usted sabía, ¿no? La ropa interior la inventó Dios para el sacerdote hebreo, porque el sacerdote hebreo tenía una túnica y Dios le dijo: sobre tu carne íntima te pondrás pañete. En otra versión dice chiripa, porque el primer calzón que hubo era una especie de chiripá, como los bebés, lo que se pone una parte y la otra parte. Te pondrás sobre tu carne íntima pañete de lino, le da la tela que tenía que hacer, le da el diseño que tenía que hacer, que será para sudar, ¿no? Para lo que está pegado a la piel, ¿no? Que recoge la transpiración, y para que cuando suba las gradas del altar no se vea tu desnudez. Eso está en la Biblia. Entonces yo digo, si Dios diseña la ropa interior, ¿no? Le interesa cómo nos vestimos. Y si no le interesara, no se hubiera ocupado de eso. Él le da los colores, le da la forma, los adornos, de qué tela tenía que hacerse. Incluso prohíbe la mezcla de tela. No mezclarás algodón con lana, no mezclarás lana con lino, porque a Dios no le gustan las mezclas, ¿no? Y aparte de las mezclas, aparte que a Dios no le gusta, las mezclas traen ruina, porque muchas alergias y enfermedades de piel que tenemos es por haber roto esa línea de mandamientos, porque hoy cualquiera, no nylon, lana, lo que venga, nadie guarda eso, y eso es lo que produce muchas enfermedades en la piel, ¿no? Y en la mezcla, no solo de la vestimenta, sino prohibía mezclar granos al sembrar el campo. No se podía sembrar maíz y cebada, no se podía mezclar, qué sé yo, trigo y lino. Dice, no mezclen la semilla. Y esa es una salud de cultivo, porque si yo mezclo, muy posible que una planta ahogue la otra o mate a la otra, la más débil. No crezca ninguna de las dos, crezca bien. Entonces Dios sabía qué hacía cuando dice no mezclen grano, no mezclen las especies, no mezclen las plantas, lo que se hacen injertos. Usted sabe que hay injertos de mandarina y limón, sale naranja y limón, sale de la lima. Hay mezcla de mandarina y naranja, sale bergamota. No hay un montón de especies nuevas que el hombre cruzó y que en el cruce se quedan híbridas. Es decir, que no se vuelve a reproducir, no tiene semillas que se reproduzcan, ¿no? Para hacer una bergamota hay que hacer el injerto. Cada vez que quiere una planta de bergamota, o que quiere una lima, o que quiere un mulo o un asno, cada vez que quiere un asno tiene que agarrar un burro y una yegua y cruzarlo. Entonces tiene el asno, un animal entre los dos, ¿no? Tiene mayor tamaño que el burro, tiene más fuerza, ¿no? Y más resistencia, pero es un híbrido. No se cruzan los asnos para tener otro asno. Cada vez que el hombre quiere un asno, tiene que cruzar un burro y un caballo. ¿Qué quiere decir? Que hay un límite de Dios para que no haya mezcla, para que no se mezcle. Entonces el hombre rompe esos límites y no le va bien, no avanza. Hay una barrera que le ataja, ¿no? Entonces, ¿qué quiero decir con esto? Que Dios se interesa de la vestimenta, porque Dios se ocupó de las cosas más mínimas, los detalles más mínimos, que nosotros no le damos importancia, porque ¿qué tiene si yo me pongo un pantalón de lana y de algodón mezclado? ¿Qué tiene? No tiene nada, lo va a poder usar, pero
Quizá posiblemente le venga un sarpullido y no sepa de qué le venga el sarpullido y tenga que ir al médico y le dé una crema. Bueno, pero esa es la ordenanza de Dios. Dios está interesado en el hombre completito. Alma, espíritu, cuerpo. Vuelvo a decir, el mundo no ve el espíritu, no ve el alma, pero ve el cuerpo. ¿Y cómo yo voy a hablar que tengo a Cristo en mi corazón? Que yo me consagro, que yo tengo a Dios, que tengo al Espíritu Santo, cuando me siento y le saco una foto a todos los hombres que están en la iglesia o donde fuese, porque la pollera a veces no alcanza, por más que tire, porque alguna tira, pero no baja, ¿no? Y está sacando una foto a todos los hombres, tentando a hombres incluso, porque sabe que el pecado entró por la vista. Y sigue entrando el deseo por la vista. Porque Eva cuando fue tentada, vio que el fruto era delicioso y agradable. Entró por los ojos. Entró a su marido. Entonces el pecado entró por los ojos. Entonces yo, un cristiano o una cristiana, que tengo al Señor en mi corazón, estoy tentando a veces a un adúltero, a un fornicario que está en la calle. Porque fuera de la iglesia hay hombres perversos, ¿no es cierto? Y yo, una cristiana, estoy siendo objeto de tentación para uno de estos demonios, vamos a decir. Entonces no, tiene que ataviarse con pudor y modestia. Pero como no estamos en Oriente, estamos en Occidente, yo siempre digo, salga a la calle, haga una encuesta, en cualquier plaza, pregunte a cualquier persona, estamos haciendo una encuesta para una radio, para una revista, para lo que fuera, y pregúntele a cualquier persona común, escuche, quiero hacerle una pregunta, ¿qué le parece a usted cuál es la ropa de hombre? Pregúntele nada más. Y pregúntele, hágale la otra pregunta, ¿cuál le parece a usted que es la ropa de una mujer? Todo el mundo no le van a decir túnica, que acá no se usa. Ahora si esa encuesta yo la hago en Oriente, me van a decir, no sé qué diferencia tienen las túnicas femeninas de la masculina, pero me van a decir, no, la túnica negra que tapa el rostro, que cubre el rostro, es para la mujer. Y la túnica que no tapa el rostro, que póngase marrón, verde, que no sé, esa es para el hombre. Pero yo le digo, no vivimos allá. Si viviéramos allá estaríamos preocupados por qué túnica usamos. Pero vivimos acá, en Occidente. Bien, no es el tema, pero vamos a entrar en la tipología, ¿no?, del tabernáculo. Recuerde que en el principio, lo hemos visto ya en nuestra materia, no existía la escritura. Como no existía la comunicación con ciertos gráficos, no había manera, no se había inventado ningún alfabeto. El hombre se comunicaba con idiomas uno con otro, pero no había ninguna forma de escritura. Además de no haber escritura, no había un elemento para escribir. Dice que los primeros grabados se hicieron sobre roca, esculpiendo la roca, grabando la roca. Hoy los arqueólogos descubren algunas cavernas ocultas donde hay grabados que detallan cómo el hombre se alimentaba, cómo el hombre cazaba. Y lo hacían con dibujitos. Dibujaban un ciervo y el hombre primitivo con una lanza corriendo al ciervo, o varios acorralando al ciervo para matarlo y aprovechar la piel y la carne. No se podía poner, se cazaban, porque no se había inventado. Entonces, en las primeras escrituras se hacen en grabado de piedra, después se graban en maderas, después cuando se descubre el metal, empiezan a usar plancha de metal,
algunos cobre, otros plomo, los primeros metales que se descubren, hacen planchas y sobre esas planchas graban con golpes de cincel lo que querían mostrar. Después, a pasar el tiempo, aparecen los primeros papiros o pergaminos que eran hechos de pieles de animales que se curtían, a veces pieles de ciervo, pieles de cabrito, se curtían de una manera especial, se hacía un rollo y en esas pieles, con alguna especie de tinta, algunos dicen que buscaban tinta de moluscos que hay en el mar, que los machacaban y de ahí sacaban tinta que era roja, tinta que era negra, y bueno, con esa tinta volvían a hacer los gráficos, porque no había alfabeto. Cuando se inventa el alfabeto, que son un número de signos, que al acompañarlo de cierta manera, expresan algo. Eso es el alfabeto, ¿no? Nosotros tenemos un alfabeto que son 23, 24, pero no símbolos. ¿Cuántos son? Alfabetos a los que van a la escuela. 27. ¿23? 27. 27 son, pero se eliminó la L, se eliminó la doble R, se eliminó la H, la Real Academia Española eliminó porque son signos repetitivos o dobles. La L son 2 L, la doble R son 2 R, entonces eso dice que los eliminó últimamente la Real Academia Española. Bueno, no sé. El asunto es que póngale 24 25 símbolos que hacen todo el vocabulario castellano. Al unirlo de diferentes maneras, que van a aprender a leer, no a escribir, significan palabras y las palabras con otras palabras hacen frases y una cantidad de frases, ¿no es cierto?, presentan una idea o presentan un panorama. Y a eso es leer, ¿no? Y comunicarse. Ese es el principio de la comunicación. Pero cuando se desarrolla el mundo, hablamos de Abraham, de Isaac, de Jacob, de todos aquellos patriarcas, el principio, Noé, toda esa historia bíblica, no había escritura. Y la revelación de Dios estaba desde el huerto de Edén, el plan de Dios, el plan de redención, de rescate del hombre caído, aparece en el huerto del Edén. No aparece luego, aparece en el mismo momento que desobedece. Recuerde, ahí viene la maldición para la tierra, para Adán, para Eva, etc. Pero ahí mismo viene la promesa de la redención. ¿Y cómo iba a ser? En figura y en palabra de Dios, porque Dios le dice que la simiente de Eva aplastaría la cabeza de la serpiente. Dice, pondré enemistad entre ti y la serpiente, y tu simiente le aplastará la cabeza y ella le herirá en el calcañar. Ahí está hablando de Cristo. Ahí está hablando que de la simiente de Eva, de la descendencia de Eva, iba a haber alguien que le aplastaría la cabeza a la serpiente. Las serpientes, sabemos que era Satanás. Satanás usó la serpiente para tentar a nuestros primeros padres. La serpiente no era como la conocemos. La serpiente era la criatura más hermosa que jamás Dios haya creado. No sabemos si tenía piernas, no sabemos si tenía alas, no sabemos cómo era, pero no era como es ahora. Ella quedó así a causa de la maldición. Dios le dijo, por ser el instrumento que Satanás usó. ¿Por qué usó la serpiente? Porque al ser el animal más hermoso y más inteligente, era la mascota, no eran los perritos, no eran los gatitos. La mascota de Adán y Eva, la compañía que a lo mejor Adán tenía, porque Adán primeramente no tenía esposa, la Eva fue hecha después. Cuando Adán se encuentra solo, busca compañía en los animales. Y seguramente que buscó en la serpiente, por ser hermosa, por ser inteligente, no sé.
Pero seguramente tenía una cercanía como hoy tenemos con los perros y los gatos y los loros. Adán tenía con la serpiente. Entonces, el diablo no usó un mono, no usó un oso, no usó una jirafa, usó una serpiente, porque era lo más cercano, lo que tenía más contacto con las criaturas humanas. Entonces, por ser usada de Satanás, fue maldecida. Y la maldición que perdió, si tenía patas, las perdió, si tenía alas, las perdió. Le dijo el Señor: te arrastrarás sobre tu pecho todos los días de tu vida y lamerás polvo. Y además, el que ve una serpiente la mata. Y era una sentencia de muerte de todos los seres humanos, porque los perros, los lobos, los leones, a donde ven una serpiente la mastican, la hacen pedazos. Y el hombre ni le cuenta. Cuando aparece una serpiente la liquidan. Ninguno la trae para ponerla en la casa en una pecera. Algún loco por ahí. Pero a ninguno le gusta. Hay una repulsión, hay un rechazo por ese bicho. A nadie le gusta tener en la cama una serpiente que para la noche acariciarla como el gatito. Nadie quiere. Entonces esa enemistad, porque dice: pondré enemistad entre tu descendencia y la descendencia de la mujer. Esa enemistad está hasta hace 21 siglos y todavía esa enemistad está latente. No hay nadie que se le aparezca una serpiente y no la aplaste, no la golpee. Es una enemistad que viene de la maldición por ser el instrumento que Satanás usó, ¿no? Y perdió sus extremidades, que no sabemos cómo eran, no sabemos si tenía ala o qué, pero perdió todo y se tiene que arrastrar y comer polvo. No tiene ningún miembro, ¿no? Bueno, ¿no es cierto? Pero ahí viene la promesa: pondré enemistad y la simiente de la mujer, que viene a ser Cristo. Por eso Cristo tenía que nacer de simiente de mujer. Simiente divina, porque no fue por hombre. María no fue embarazada por un hombre. Dice la Biblia que el Espíritu Santo hizo sombra sobre María y le fue dicho: lo que nacerá de ti será llamado Hijo de Dios. No se acostó con ningún varón, porque la profecía era: la Virgen dará a luz un hijo. Ya no conoció varón, se embarazó. Ahora sabemos la crisis que pasó en la pareja, que José la quería abandonar, porque lo primero que piensa, se acostó con un vecino. Necesitó un ángel que se le aparezca y le diga: recibe a tu mujer, porque lo que ella ha concebido no es de varón, del Espíritu Santo. Y ahí José medio que se tragó la pastilla, ¿no? Pero le costó bajar, tuvo varios vasos de agua para bajar la pastilla, bien, ¿no? Ahí, ¿no es cierto?, está la promesa del Salvador, la simiente de la mujer, que es Cristo, nacido de mujer, engendrado por el Espíritu Santo, pero nacido de mujer, en un parto común, porque tenía que ser de la simiente de Eva, ¿no? En la simiente de Eva le iba a aplastar la cabeza en la cruz, cuando dice que él ató al hombre fuerte, porque hay algunas iglesias atando al hombre fuerte. No, el que lo venció y lo ató fue Cristo en la cruz. Él aplastó la cabeza de la serpiente. Es Satanás, la serpiente antigua, dice Apocalipsis, diablo y Satanás, ¿no? Entonces le aplasta la cabeza porque le quita el dominio, le quita el poder que tenía sobre los muertos, sobre el pecado, porque la misma ley de Dios le daba derecho a decir la ley que el que pecare morirá. Entonces todos los que morían se los llevaba a un lugar, ¿no es cierto? Ahí iban todos hasta la cruz, todos los muertos iban para ahí, buenos y malos. Los buenos no los podía atormentar, porque estaban en el seno de Abraham, se llama ese lugar. Abajo de la tierra, en la profundidad de la tierra, estaba en el cielo.
Era un lugar que estaba dividido por una cima. En un lugar estaban los justos y en el otro lugar estaban los pecadores que él sí los atormentaba. Esa historia real está en Lucas 19, la historia de Lázaro y el rico. Es una historia real, no es una parábola. ¿No? Entonces, eso termina cuando Cristo entrega su vida a la cruz, porque mientras el cuerpo de Cristo es colocado en la tumba los 3 días y 3 noches, en aquella losa, y se sella la tumba, dice que el Espíritu de Cristo descendió a las partes más bajas de la tierra, porque ahí estaban los muertos, ahí estaba David, ahí estaba Abraham, ahí estaba Jacobo, ahí estaban todos los profetas, Jeremías, Isaías, todos los que murieron en la fe, estaban ahí. No podían ser atormentados, eran consolados, un lugar de consuelo, dice. Pero Jesús desciende y dice, le predicó a los espíritus encarcelados. Él no fue a predicar el Evangelio, a hacer una campaña, no. Cuando dice le predicó, quiere decir le anunció que la obra de la cruz, prometida desde el huerto, había sido consumada. Que el plan de Dios había sido consumado. Y luego Él resucita el tercer día y todos esos santos que estaban ahí son trasladados al cielo. Él traslada a los santos al reino de los cielos, al tercer cielo. A partir de ahí, los que mueren en el Señor van para el cielo. No van más para allá abajo. Allá abajo quedó para los pecadores, para los incrédulos. Todos los incrédulos van para abajo. Pero todos los creyentes son trasladados al tercer cielo. A partir de la cruz, le quitó las llaves, dice la palabra, dice la Escritura, le quitó las llaves del infierno y de la muerte. Eso hizo Cristo. Lo derrotó, le aplastó la cabeza, pero antes que le aplaste la cabeza le mordió el talón, calcañar el talón. Dice, pero la simiente de la serpiente le herirán el calcañar. Le mordió el talón porque le quitó la vida, o al menos pensó que le quitó la vida. Se olvidó que Jesús dijo, nadie me quita la vida. Yo tengo poder para ponerla y tengo poder para volverla a tomar. Pero el diablo se imaginó que lo había logrado. Se imaginó que lo había liquidado, ahora su espíritu se iba para abajo y él pensó que cerraba la puerta y el espíritu de Cristo quedaba ahí abajo. Como quedó el espíritu de Abraham, quedó el espíritu de David, quedó el espíritu de Isaías, de Osea, Jeremías. Entonces él pensó, pero lo que pasa es que David, Abraham, Jacob, Isaías, todos los santos tenían algún poquito, algo de pecado para que el diablo tuviera derecho y no lo dejara salir. No lo podía tocar, pero no lo dejaba salir. Ahora cuando va Cristo, Cristo no tenía pecado. Nada. Entonces no lo pudo retener, no pudo cerrarle la puerta. Y Cristo no sale solo de ahí, sino que se lleva a todos los justos al reino de los cielos, ¿no? Gloria al nombre del Señor. Seguimos con esta historia. ¿Qué le estaba diciendo? La promesa fue dada en el huerto del plan de Dios. Y a lo largo fíjese que incluso hay un tipo, ¿no? Dice que estaban desnudos, no se avergonzaban, mas de repente cuando ellos pecaron, se escondieron de Dios. Dios vino a conversar con ellos, que todas las mañanas Dios se presentaba y conversaba con su criatura libremente. No se hacía falta orar, no hacía falta pastor, no hacía falta templo. Venía Dios y hablaba con Adán y con Eva. Pero una mañana viene y ellos no estaban, se escondieron. Ustedes conocen la historia, Dios lo llamó, Adán, Adán, ¿a dónde está? Estaba escondido en unos arbustos que habían hecho delantales de hoja de higuera. Y cuando no tuvieron más remedio que aparecer, porque Dios sabía dónde estaban, y tuvieron que presentarse,
Y ahí Dios le dice, ¿por qué te escondiste? Porque tuve miedo. Y ahí Dios le pregunta, ¿y quién te enseñó que estabas desnudo? Porque ellos no tenían conciencia, en el estado de inocencia, no tenían conciencia de su desnudez. No necesitaban ropa. Y quizás si no hubiera pecado, todos nosotros estaríamos como Dios nos trajo al mundo. ¿Por qué? La única criatura que se cubrió fue el hombre. Los perros no se cubren, los gatos no se cubren, los monos no se cubren, los pescados no se cubren, los pajaritos no se cubren. Dios le diseñó pieles, pelos, plumas, escamas. Dios lo vistió como quiso. Y el ser humano lo vistió con piel. No nos puso pluma, no nos puso escama, no nos puso pelo, a no ser en la cabeza, para protegernos del sol. En los ojos para protegernos del polvo, ¿no? Pero nos diseñó como nos diseñó. Y dice que Adán y Eva no tenían conciencia de que estaban desnudos, ¿no? Hasta que pecaron. Cuando pecaron perdieron la inocencia, entró la culpa, entró el temor, entró la vergüenza. Y el Señor dice, ¿cómo? Cuando lo ve con los delantales de hoja de higuera, ¿quién te enseñó que estaba desnudo? Comiste del árbol que yo te dije que no comieras. Ahí entró el pecado, ¿no? Y la conciencia, entró la época de conciencia. Ahí el hombre despierta la conciencia a diferenciar, porque el árbol que comieron eran del bien y del mal. Empezó a diferenciar el bien de lo malo, lo que era bueno y lo que era malo, ¿no? Pero fíjese que el Señor les va a diseñar la primera ropa de Adán y Eva. El primer ropaje que el ser humano usó, el modisto fue Dios. Porque lo que ellos hicieron no servía, hoja de higuera. No le tapaba nada, en el trasero al aire. Entonces Dios dice que tomó túnicas de pieles y los vistió. Y ahí tenemos la figura del plan de Dios, la redención que Dios tenía planeada para el hombre caído. Porque los animales eran inocentes y tuvieron que ser víctimas, tuvieron que entregar la vida para que sus pieles cubrieran la vergüenza de los culpables. Porque esas pieles iban a cubrir la desnudez del culpable. Adán y Eva eran culpables. Para cubrir esa vergüenza, hubo animales que dieron la vida, hubo un sacrificio. El primer sacrificio fue en el huerto, y lo hace Dios. Dios mata a sus animales que pierden la vida, entregan sus cubiertas, sus pieles, y con esas pieles se cubre a Adán y Eva. Y seguramente que Dios diseñó un tipo de vestimenta para Eva y un tipo de vestimenta para Adán, bien diferente, ¿no? Porque Dios quiere que se diferencie el hombre de la mujer, que sea diferente, varón y hembra. Pero ¿qué quiero decir? Ahí está prefigurado en el huerto el plan de Dios, que el que lo entendía, que contaban la historia, Moisés recibe esta historia de la creación por revelación, porque Moisés no estuvo ahí, pero Dios lo revela cómo fue el principio, cómo fue la creación, cómo fue el pecado. Y en esa revelación que recibe Moisés, que se transmite oralmente, porque no había forma de escribir, se transmite oralmente de padres a hijos, a nietos, ¿no? Así se transmitían las cosas de Dios. Entonces ya se transmite el plan que Dios tenía preparado para rescatar al hombre caído. Una víctima inocente cubriendo el pecado del culpable. Que luego el culto hebreo va a estar en esa cultura todo el tiempo. Los corderitos que llevaba el hebreo sacrificaban, presentaban la sangre del sacerdote a Dios, la víctima inocente, después se prendía fuego el cuerpo del corderito, ¿no? Y según el pecado era un corderito, un becerro, una paloma,
según el pecado que había cometido. Es decir, que una víctima inocente, porque el cordero no tenía nada que ver, entregaba la vida, entregaba su sangre para que fuera perdonado el hebreo pecador. Y eso era una prefigura de Cristo. Por eso Juan Bautista, cuando aparece Cristo, presenta a Cristo, le dice a las multitudes: ahí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Ese corderito que tenían los hebreos por siglos, en la Pascua hebrea se sacrificaba el corderito, te marcaba las puertas con esa sangre, ¿no?, para ser protegido. Eso iba a terminar o iba a cerrar esa figura con la persona de Cristo. Cristo, el cordero que Dios iba a sacrificar para el perdón de los pecados, ¿no? Esa figura, al no haber escritura, esa figura del plan de Dios está tipificada en todo el culto hebreo. Eso vamos a recorrer a lo largo de este estudio. Todo el culto hebreo, este era el templo, el primer templo que tiene el pueblo hebreo, o que tienen los seres humanos, porque había templos en Egipto, había templos en Babilonia, pero de ídolos, de idolatría, de deidades, ¿no?, de estatuas y imágenes, pero el templo para servir a Dios, adorar a Dios, el primero que aparece, porque el pueblo hebreo había estado 430 años en Egipto, y Egipto era la cuna de los templos. Adoraban la rana, adoraban el gato, adoraban el sol, adoraban el río, adoraban, miren, todo bicho que camina, ellos tenían un templo, hacían un templo y tenían sus sacerdotes. Por eso vienen las plagas en Egipto, cuando Moisés saca al pueblo, que todas esas plagas tenían que ver con los ídolos de ellos. El dios de la lluvia, el dios de la fertilidad, el dios de las ranas, cuando vienen las ranas e invaden Egipto. No, ellos adoraban las moscas, había un culto a las moscas. Había un sacerdote que se vestían con un vestido con una cabeza de rana, ¿no?, otro con una cabeza de gato. Esa es la cultura egipcia. Y el pueblo hebreo estuvo ahí adentro 430 años. Ahora nos saca un Dios que ellos no ven, que ellos no pueden tocar, Jehová. ¿No? Moisés lo saca para servir a Jehová. Ellos vieron los milagros, vieron las manifestaciones, pero a Dios no lo vieron, no lo iban a poder ver. Entonces empiezan, cuando ellos van hacia la tierra prometida, ellos ya saliendo de Egipto dicen: queremos un lugar, queremos algo para servir a ese Jehová, para adorar a ese Jehová, porque el egipcio tenía toda una estructura de esa idolatría. Tenía sacerdotes, sacerdotisas, tenía elementos, tenía estatuas, tenía altares, ¿no es cierto? Y ahora el pueblo de Dios se encuentra en el desierto y sin nada, porque Jehová Dios no se le puede ver. Dice que no hay hombre que le haya visto y viva. Nadie le vio jamás. Ni Moisés, cuando recibe los mandamientos, no le ve. Él le quería ver: Señor, muéstrame. No, ponte de espalda detrás de una piedra. Yo voy a pasar y escucharás mi voz, pero no verás mi rostro, porque no hay hombre que me haya visto y viva. La gloria de Dios no consumiría. No haríamos una pilita de ceniza. No está preparado este cuerpo, esta sangre, para el reino de Dios. Por eso, cuando vayamos al cielo, vamos a ser transformados en el alma. No, Dios te va a dar un cuerpo nuevo, un cuerpo de gloria, un cuerpo como los ángeles, un cuerpo que sí va a poder ver a Dios. Y le veremos como Él es. Pero con sangre no. Aunque algunos dicen: tuve una visión, Dios me mostró una revelación. No. Las revelaciones y las visiones no es que lo viste a Dios. Viste lo que tu mente quiso que vieras. Si vos te imaginás a Jesús rubio, te va a parecer rubio. Si vos te imaginás a Jesús moreno, te va a parecer moreno. Si te imaginás los ángeles con alitas, te va a parecer el ángel con alitas.
Pero eso no quiere decir que vos vengas acá y te pases al púlpito y digo, los ángeles tienen un ala de 1,30 m y tienen pluma blanca. Te voy a sacar corriendo de acá. Porque esa es tu visión, a tu comprensión, a tu imaginación, a tu mente. Dios se revela, sí, puede ser una revelación de Dios, pero no para sentar doctrina como han hecho muchos. Que dice el Señor tiene los ojos celestes y tiene un cabello rubio por la espalda. Tomátela, ese tú, Jesús, el que te apareció para ti, pero no significa que sea así. ¿No? ¿Me entiendes? Es decir, que Dios, si yo no fui a la escuela, Dios tiene un lenguaje para mí que no fui a la escuela, porque no sé leer ni escribir. Ahora, si yo fui a la universidad y soy un profesional, Dios tiene otro lenguaje. Ahora, yo que tengo mayor desarrollo intelectual, mayor comprensión, Dios va a revelar de acuerdo a tu capacidad, a tu forma, a tu intelecto. No, lo mismo Dios no se va a revelar para un universitario o para un Pablo, apóstol, un erudito de su tiempo, que para un Pedro que vivía entre las redes pescando en el mar. ¿Me entiende? Pedro quizás no tenía primario completo, pero Pablo era un erudito. Entonces la revelación de Pablo es una y la revelación para Pedro es otra. Y no se puede sentar doctrina de esas revelaciones. A ver si me entiende lo que estoy diciendo. No, bien. Ahora, como no había escritura, Dios le da este templo porque tenía que ser un templo desarmable, portátil, porque el pueblo estaba atravesando el desierto hacia la tierra prometida. 40 años iban a viajar caminando, llevando sus enseres, llevando sus ovejas, cargando sus cosas. Entonces tenía que ser un templo como ellos vivían en tienda, porque cada tanto cuando se cansaban armaban las carpas, las tiendas, y ahí quedaban acampados, descansando, renovando fuerza, y luego volvían a ponerse en marcha. Levantaban campamento y cargaban las cosas y marchaban. Entonces tenía que ser un templo acorde a eso, desarmado. No podía ser fijo. Lo tenían que armar y desarmar. Y entonces Dios le da el diseño a Moisés. Monte Sinaí, cuando Moisés sube en ayuno, cuando Dios habla con él, que le da los mandamientos, también le da el plano, o le muestra el plano, o no sé, se lo detalla. El asunto que cuando él baja le dice, vas a hacer tal cual el plano que yo te mostré en el monte, no te apartes, hazlo tal cual. No, él tenía que ajustarse al modelo que Dios le muestra, y Dios le muestra las medidas, los materiales, los colores. Eso vamos a recorrer en este estudio. Todo, los dibujos, nada quedó librado al deseo o a la voluntad de Moisés. Dijo, vas a buscarte artesanos, vas a buscarte mujeres que van a tejer, van a bordar las cortinas, los hilados, vas a buscarte orfebres que van a trabajar el metal, el oro, la plata, vas a buscar carpinteros que van a trabajar y pulir la madera. Y le dio qué madera tenía que usar, qué metales tenía que usar, cómo tenía que armar este templo que se ponía en el medio del campamento, y alrededor se distribuían las tiendas de las tribus, 12 tribus. Entonces cada tribu tenía su lugar, unos al oeste, al este, al sur y al norte. Y en el medio estaba el tabernáculo, se llamó. Y ahí empezaron los sacrificios, ahí se levanta el primer sacerdocio, es el sacerdocio anaónico. Aarón es hermano de Moisés y es el primer sacerdote ungido a Dios para hacer la administración espiritual, y le da la orden de culto.
Hoy en las iglesias evangélicas usted puede encontrar que saltan, que bailan, que se tumban, que se caminan bajo los bancos, que se ponen parados, que se acuestan, otro que le da la chiripioca. Va a encontrar de todo gusto aquí y por ahí. Los que gritan, los que corren por el templo, los que saltan como becerro a la manada. Agarraron un texto ahí, saltaréis como becerro a la manada. Por eso va a una iglesia donde empiezan a saltar las hermanas gordas, las hermanas viejas arriba de los bancos. A mí me ha pasado, ¿no? ¿Sabe cómo salirse de ahí? ¿No? Otros que caminan en cuatro patas, como tiene la fuerza del león, entonces brama como el león. Otros tienen la fuerza del búfalo. Una hermana de 120 kilos le pone en cuatro patas y con la pata trasera hace como el buey. Tira tierra para atrás, dice que le cae la fuerza del búfalo. Bueno, eso va a encontrar dentro de la iglesia evangélica, va a encontrar cortinas rojas, cortinas blancas, cortinas azules, algunos ni cortina no tienen, va a encontrar púlpitos gigantescos a donde se le va a quebrar la cervical, porque el predicador lo tiene ya 4 metros arriba. No, va a encontrar otro que no tiene púlpito y tiene que estar así esquivando para ver si lo ve al predicador. Va a encontrar de todo, porque no nos guiamos por un modelo, no tenemos plan. Tenemos plan, pero no hacemos caso, porque el plan lo tengo acá. ¿Cómo tiene que ser la iglesia? ¿Cómo tiene que ser el culto de adoración a Dios? ¿Cómo tiene que ser la administración pastoral? Está todo ahí, clarito, pero nadie le hace caso. Hacemos la idea del pastor, si el pastor en medio le falta algunos patitos, agárrese. Va a encontrar las cosas más raras a vida y por haber. Yo estaba en Santa Cena, donde el pastor en short, en ojota y con una musculosa, la mujer también con un delantal de cocina, una botella de vino, un pan, un flauta arriba de una mesa vieja. Santa Cena del Señor. La barriga del pastor arriba del pan, ¿no? Casi desnudo. He estado en Santa Cena donde un pan dulce de este tamaño, de 4 kilos, pusieron en platito, cortaron con cuchillo. Santa Cena del Señor. He estado en Santa Cena donde se sirvió asado y se sirvió gaseosa y las mesas grandes y se comieron un buen asado y era la Santa Cena del Señor. Bueno, porque nadie le hace caso al modelo, pero a Moisés le fue dicho: no te apartes del modelo que yo te mostré, hazlo tal cual. La luminaria, el perfume, el altar, la mesa, las cortinas, las columnas, la puerta, todo Dios le dio el diseño. ¿Por qué? Porque esta era la Biblia para esa época. No tenían un libro, ni el papel no existía. Después se va a inventar la imprenta, el papel, la escritura, el alfabeto. Pero en ese tiempo no existía ningún elemento. Ya les digo, las primeras escrituras van a ser grabados en piedra, en plancha de piedra, con figuritas, con dibujitos. El cazador con el arpa así lo tenían que dibujar, y allá dibujar el ciervo que iba a cazar, para que la gente entendiera que eso era cazar y proveer para la familia. No existía otra manera. Entonces Dios va a hablar de su plan, de la iglesia, del servicio a Dios, del culto a Dios, con esto, con una tipología, una simbología maravillosa. Todo esto habla de Cristo, desde acá, desde la entrada hasta el lugar santísimo, habla del plan de Dios de salvación, habla de Cristo, habla de la redención. El pueblo hebreo y nosotros también, entendiendo esa tipología, vamos a descubrir a la iglesia, el culto a Dios, el pastorado, los ministerios, los dones espirituales, la obra del Espíritu Santo. Todo esto lo vamos a descubrir en el culto hebreo. Por eso no podemos separar: eso era para los judíos y esto es para nosotros. No, toda la Biblia es para nosotros. Ahora,
que no lo entienda y que no se meta porque no sabe nada, eso es otra cosa. Pero toda la Escritura, Cristo aparece desde Génesis hasta Apocalipsis. Vamos a ver los tipos, las figuras, a lo largo de toda la historia del pueblo hebreo y después en la gracia, en la historia de la iglesia. Dios te bendiga. Me quedo por acá en esta noche. Continuamos, si Dios lo permite, el lunes que viene. Amén, hermano. Ya viene el pastor Pablo, así que no voy a usurparle más tiempo. Gloria a Dios. Él va a estar con su clase. Dios le bendiga. Yo por lo menos me quedo por acá y bienvenidos los hermanos en las redes virtuales, en los lugares que se retransmite la escuela bíblica. Es un honor para nosotros poder comunicar la palabra de Dios. Le animo este año a acompañarnos, va a valer la pena. Se va a descubrir misterios, verdades impresionantes en la Escritura. En el culto hebreo va a descubrir cosas maravillosas. Yo vuelvo a decir, tengo 53 años dando estos estudios y cada vez que entro me quedo asombrado y maravillado porque Dios ha hecho las cosas tan perfectamente bien para que nosotros tengamos conocimiento, y el conocimiento nos libra de ir cautivo. El pueblo hebreo fue cautivo porque le faltó conocimiento. Así que adquiere conocimiento, es gratis, sigue pagando. Dios le diga. Padre, en el nombre de Jesús te alabamos, te bendecimos y te damos gracias. En esta noche hemos abierto el fuego con la primera clase de este año 2026. Te pedimos que tu presencia nos acompañe a lo largo de cada semana, donde estaremos reuniéndonos para conocer la palabra, porque el conocimiento nos va a librar del tiempo que viene, un tiempo de oscuridad, un tiempo de confusión, Señor, donde necesitamos la luz de la palabra. Bendice a los hermanos a través de las redes que nos están acompañando en esta hora y nos van a seguir acompañando a lo largo de todos estos días. Padre, también los hermanos que están en forma presencial. En el nombre de Jesús. Amén, amén y amén. Dios le bendiga.